Hola, buenas a todos mis queridos bricomanecos, bienvenidos más a un nuevo vídeo. Y para esta ocasión, ya que se acerca una película que muchos fans de Marvel esperan, Spider-Man No Way Home, y por favor que el Spider-Verse sea real, por Dios. Bueno, me dejo de líos y los objetos que van a ser son los guantes de Spider-Man, su lanzatelarañas de los cómics y su icónica máscara de nuestro querido Cabeza Red. Y aquí os dejo los materiales. Y nos hayamos recortado y cosido el molde en la tela de licra roja, así es como quedaría. Y debéis tener en cuenta que a la hora de coserlo, si tenéis una máquina de coser, os va a venir bien pintado. Pero si queréis hacerlo así, coserlo a mano, debéis armaros de bastante paciencia, porque coser a mano una licra es muy difícil de hacer y debéis armaros de mucha paciencia. Una vez hayamos recortado todo, debéis pedirle a algún amigo o familiar que os ayude, porque cuando os lo pongáis tenéis que aseguraros 100% de que os entra bien, de que podéis mover bien la cabeza y la mandíbula. Y no solo eso, sino que cuando ya lo tengáis listo y queréis usar eso al 100%, debéis aseguraros de hacer donde va a ir el rostro esto, que son los pequeños agujeros que va a acabar teniendo la máscara y que serán donde le cortaremos. Pero antes de eso, si vosotros queréis darle a la máscara el toque clásico de las redes en la máscara de Spider-Man, podéis hacerlo. Pero también podéis pasaros en distintos diseños, el de Andrew Garfield, Tom Holland, Tobey Maguire o el clásico de los cómics. Y una vez hayamos terminado eso, debéis aseguraros de que esté al 100%, de que os quede bien al 100%. Y una vez hecho eso, recortaremos los círculos que hemos hecho para ver dónde irán los ojos y utilizaremos esto. Son unas gafas de igual que uno se pilla en un chino así de urgencia cuando no tiene gafas de sol propias, y debéis aseguraros de que son altas y bastante anchas, porque a la hora de hacerlo ahí es donde empezaremos a darle un poco de forma. Y cuando ya lo tengamos listo, utilizaremos un poco de goma eva para colocarlo primero en la máscara, luego lo que sería la lente con la forma ya dada y luego otra encima para que parezca como si fuese la montura de la lente. Así nos quedará más o menos con el contorno de las lentes de Spider-Man. Así más o menos. Cuando vayáis a quitar las gafas de la montura, debéis tener mucho cuidado a la hora de quitarlas, porque si no se puede romper y ya no nos sirve. Después de eso, cogeremos un rotulador y le daremos la forma deseada para poder hacer que quede más o menos similar a lo que serían los ojos de la máscara de Spider-Man. Después de eso, le daremos forma, ya como vosotros veáis, y utilizaríamos este material de aquí para darle a las lentes de Spider-Man ese toque de telaraña en los ojos, en las lentes. Y se haría así. Se cogería una de las lentes que previamente hemos dado forma, que vosotros podéis hacerlo como queráis, con una lima, con unas tijeras o como sea. Eso ya como vosotros veis. Y no importa si se os quedan sucios por dedazos o lo que sea, porque aún no vamos a ponerlo. Lo que haremos será esto. Colocaremos esto de tal forma para que quede así bien sujeto por ambas partes. Después cogeremos un rotulador y le daremos una vuelta entera a toda la lente para poder hacer que quede bien simétrica a la lente. Debéis tener mucho cuidado de no apretar mucho, porque si no, lo dicho, se puede romper la lente y se va a tomar viento. Y así es como quedaría. Y así es como terminaría quedando el resultado final. Lo he hecho en el extremo para no malgastar mucho material y así podáis utilizar más si no os sale bien. Y recordad que si la punta del rotulador toca con la lente y se separa un poco del extremo, recortad un poco más por el interior, ya, así conseguiréis que igual os quede simétrica. Aparte, debéis tener así mucho cuidado a la hora de recortarlo, porque si no sabéis exactamente por dónde puede ir recortado,
podéis llevaros por delante mucho material o que no quede simétrico. Y así es como acabaría quedando. Y cuando hayamos terminado, la colocaremos así en nuestra lente por el interior y le añadiremos unas cuantas gotas de superglue, uno en cada punta, y si no os convence, entre medias de la línea, uno aquí y uno aquí, y así sería. Eso sí, a la hora de utilizar superglue debéis tener mucho cuidado porque si os movéis o lo que sea, se os puede ir al traste todo. Y también porque es un pegamento súper fuerte que debéis manipular con mucho cuidado. Y debéis sujetar así la pieza con mucho cuidado y simetría. Y cuando ya la tengáis bien sujeta, echaremos aquí una gotita y esperaremos un poco. Tiene que ser una gota lo más pequeña posible, para que no exceda mucho de lo que sería la montura externa de las lentes. Porque igual a la hora de poneroslas os queda así un pequeño pegote, que a los que sois muy perfeccionistas no os puede gustar para nada. Y una vez ya esté seco, seguiremos con las otras partes de la lente, sujetando el tiempo que sea necesario. Después terminaríamos echando una gota más aquí y otra aquí. Lo dicho, siempre con extremo cuidado. Esperaremos así un tiempecito y si no conseguís que se os pegue así, sujetadlo con un trozo pequeño de papel por donde esté el pegamento para que así no se os pegue. Y mientras esta lente se seca, utilizaremos la otra para dibujar en la goma eva lo que sería el contorno de la montura. Y cuando ya lo tengamos listo, lo utilizaremos para ampliarlo el tamaño un poco y utilizaremos otra montura, lo que es interna, por si se acaba clavando un poco para que no se clave tan directamente. Y sería así. Cogeríamos lo que sería un trozo de goma eva, lo suficientemente grande como para que nos entre las lentes y las dos monturas. Y cuando ya lo tengamos listo, lo marcaríamos, ya sea con un cúter, unas tijeras, un poco, lo que sería el espesor. Después de ahí, tomaríamos lo que sería el contorno de la lente para hacer la montura interna y que no sea muy ancha en cuanto al borde del contorno y el exterior de la montura. Más o menos se recortaría así. Eso sí, no pasa nada si el trozo que hemos cortado es demasiado grande, porque así podemos ir recortando muy poco a poco lo que queremos con nuestra montura. Más o menos como este. Y como podéis ver por aquí se cede un poco y así podemos aprovechar para recortar con mucho cuidado. Así se haría más o menos la montura externa. Y después de eso, lo que debéis hacer es coger lo que sería la lente de las gafas y coger un trozo de papel para poder saber así lo que tenemos que recortar más o menos. Y cuando lo tengamos ya listo, lo recortamos en la goma eva, lo que sería la montura externa e interna, y el agujero que tendría que ir para que la pueda ver la lente. Así. Ahora, como parte del cosplay de Spider-Man, procederemos a hacer los guantes. Y para ello vamos a necesitar licra roja, papel, un rotulador para tela y los materiales necesarios para coserlo. Primero empezaremos recortando así un trozo de papel que tenga la forma de nuestra mano y lo recortaremos como este que tengo aquí. Más o menos hasta el límite lo marcaremos y traeremos un trazo recto con un bolígrafo o lo que sea, ya da igual. Y ahí haremos una pequeña separación de 2 centímetros. Una vez dibujada la plantilla de la mano y recortada, procederemos a colocarlo sobre la tela y colocaremos la mano. Se tiene que hacer cogiendo lo que sería la mitad de un trozo de tela, más o menos la longitud entre pulgar y el borde de la mano, y luego lo doblaríamos para que quede más o menos a la misma distancia. Y ahí, luego con un rotulador para la tela, dibujaremos la mano, la separación, y quedaría así. La mano y esto. Esta línea de aquí es lo que es más o menos hasta donde llegaría la tela, desde la punta hasta cualquier parte de un brazo. Eso ya como vosotros veis. Pero eso sí,
Esto de aquí además es lo que sería la mitad de lo que os mida el brazo. Y cuando tengáis hecha esta medida, cogeremos y lo uniremos de aquí, hasta la separación de 2 centímetros. Después cogeremos los instrumentos para coser, como por ejemplo esta aguja que tengo aquí. Y ahora, una vez tengamos así lista lo que sería nuestro guante, utilizaríamos la aguja que he mencionado antes y la clavaríamos por aquí en los bordes, y después de eso si no sabéis coser, podéis pedirle a algún familiar vuestro o algún amigo, como veáis, que si os lo puede coser. Si puede ser con una máquina de coser, mejor, porque a mano es muy complicado. Y aseguraros de que solo os cosa lo que sería de aquí toda la mano y hasta aquí, porque si no, no podemos meter el brazo por aquí si esto también acaba cosido. Y una vez que hayamos terminado de coser lo que sería el guante, así es como quedaría. Aparte, debemos recordar los pasos: la tela, lo que sería la plantilla de nuestra mano, con esto lo más recto posible para poder coserlo, para poder colocarlo en el borde, coserlo, y una vez que hayamos acabado, recortaríamos lo que sería el material sobrante para que luego le demos la vuelta y no se aprecie mucho la costura. Y una vez lo tengamos listo, así es como quedaría. Para poder hacer el lanzatelaraña de los cómics de Spider-Man, vamos a necesitar 2 o 3 rollos de papel higiénico recortados por la mitad, como este que yo tengo aquí. Y una vez que los tengamos recortados, nos los colocaremos así en la muñeca, bueno, en el brazo, y el de aquí lo colocaremos a cierta distancia para que podamos hacer el movimiento de muñeca libremente, sin necesidad de que el cartón nos roce. Una vez hayamos recortado los 3 rollos de papel higiénico por la mitad y ensamblados entre sí, utilizaremos un rotulador para marcar dónde tendría que ir pegado y dónde tendría que ir recortado en cuanto a material sobrante. Después se pegaría con silicona caliente que tengo aquí. Y aquí debo decir que debéis tener siempre mucho cuidado a la hora de utilizar silicona caliente y cualquier otra herramienta, porque en cuanto con la silicona está siempre a una muy alta temperatura y si no tenéis cuidado os puede llevar una buena quemadura de gratis, y eso no queremos. Así que debéis tener siempre cuidado cuando vayáis a utilizar alguna herramienta y llevar siempre el equipo de protección adecuado, no en exceso, pero sí en necesario. Y cuando vayamos a pegarlo, dejaremos una pequeña marca que marcaremos con rotulador, que será donde irá este velcro que tengo aquí, para poder abrir y cerrar el lanzatelarañas cuando queramos quitarlo o ponerlo. Y así sería más o menos el resultado final. Esta es la pequeña marca que digo donde iría el velcro. Pero ahora lo que vamos a necesitar es otra plantilla sobre un cartón un poco más fino, como este que tengo aquí. Y lo que haremos será dibujar con un rotulador en la zona marrón unas ciertas líneas que sería donde irían los cartuchos que utilizaría Spider-Man para almacenar sus cartuchos de lanzatelaraña que lleva en el brazalete. Yo he tomado esta medida de aquí, de 3 centímetros, pero vosotros podéis hacerlo a la distancia que queráis. Pero aparte, cuando vayáis a hacer esto, debéis tener en cuenta que no tiene que medir todo esto. Podéis colocarlo aquí y recortar hasta donde queráis conveniente. Y una vez hecho esto, se marcaría con este rotulador y se recortaría con las tijeras. Y después de esto se harían los cartuchos que veremos ahora. Una vez hayamos recortado el material sobrante del brazalete, quedaría así, lo suficientemente grande como para que descante. Y una vez lo tengamos listo, cortaremos la plantilla que hemos tomado antes y aquí quedaría un cartucho del lanzatelarañas. Y para los siguientes pasos vamos a recortar de esto un montón de veces más, lo suficiente como para que dé la vuelta, y en el último dejaremos solo la plantilla porque ahí le pondremos un imán para que se sujete y así podamos como sacarlo, como para que parezca que se puede intercambiar el cartucho. Pero antes de hacer eso, recubriremos esta pequeña parte de aquí y esta de aquí con cinta de carrocero para que no se manche de pintura, porque a la hora de pegar el velcro igual corremos el riesgo de que se nos despegue y se nos vaya al traste todo esto.
Y ahora procederemos al pintado del brazalete. Y una vez hayamos terminado de pintar el brazalete y de poner el velcro, así es como quedaría. Y no os preocupéis por estas pequeñas marcas de otros rollos de papel higiénico, porque eso luego cuando vayamos a pegar los cartuchos se disimulará. Y aparte, aquí es donde está puesto el velcro. Y debo decir que aquí debéis tener mucho cuidado a la hora de pegar el velcro, porque cuando le quitéis el plastiquito con protector, debéis aseguraros de pegarlo bien centrado donde queráis ponerlo, porque si no luego no os va a salir muy bien o luego se os va a descuajeringar todo. Ya lo entenderéis en el futuro. Y después de eso, recortaremos con el molde del cartucho de la telaraña de Spiderman en otros cartones y así como quedaría. Un poco más grueso y por aquí unas pequeñas partes con termopegado para que se mantenga bien firme y no quede ese aspecto de que tiene varias capas. Y una vez hayamos terminado esto unas cuantas veces, ya las veces que vosotros queráis, 1, 2, 3, 4, 5, 6 como estas, procederemos a cortar el imán. Yo he utilizado que veis en las manos, que es el que tenía por ahí. Y como podéis ver es así un poco finito. Y si tenéis de debéis aseguraros de recortar bastantes y aseguraros de colocarlos en la parte donde se queden bien pegados para poder colocarlos uno aquí y el otro al brazalete. Aparte, debo decir que debéis tener mucho cuidado a la hora de pintar porque es un producto tóxico y debéis aseguraros de los siguientes pasos. 1. Colocar un cartón en vertical, no importa el tamaño que sea, pero un poco lo más grande que sea posible. Después de eso necesitaré llevar unos guantes para no mancharos las manos. Y para empezar a pintar se hace así. Se agita, se coloca y se aprieta. Y después debéis ir de derecha a izquierda o de izquierda a derecha o arriba y abajo. Pero tenéis que tener en cuenta también a la hora de pintar que cuando vayáis a pintarlos una pieza y luego dejar que se seque y coger otra, debéis aseguraros de coger así el bote de pintura y apretar un poco porque eso elimina las impurezas o los restos excesivos de pintura aquí. Y una vez que hayamos terminado de recortar los suficientes de estos, los pegaríamos y así es como quedaría. 1, 2, 3, 4 y 5, pero debéis tener siempre un molde a mano por si acaso o si no os acordáis de las medidas. Y ese molde va a ser el cual pegaremos al imán con este super glue de aquí o con termopegado, pero debéis tener en cuenta que hay algunos materiales que no pegan imanes y si queréis que se quede bien fijo, usar un pegamento bien fuerte. Y aparte, cogeremos también un boli Bic de toda la vida, no importa si se haya explotado la tinta de aquí, no pasa nada, porque lo que nos interesa sería el exterior. Y para eso haríamos un cartucho extra de los cartones, lo recortaríamos a cierta medida para poder colocar así lo que sería el disparador. Y así es como quedarían los cartuchos una vez pintados. Pero aquí no acaba la cosa, porque después de eso tendréis que hacer uno y recortarlo así. Esta medida va a ser lo que va a ocupar el cartucho y aquí es donde iría pegado el boli Bic, que será lo que utilizaremos para que simule como el cañón del lanzatelarañas. Pero ahora procederemos a pegar lo que serían los imanes al brazalete. Aquí, como podéis ver, ya tengo el brazalete y estas marquitas que veis aquí es donde irá puesto este imán que tengo aquí. Más o menos así. Cogeremos el superglue una vez desempacado el desenvase, que como podéis ver no está estrenado, porque antes debéis leer siempre las indicaciones del superglue, ya que es un pegamento ultra fuerte y si no tenéis cuidado os podrían pegar los dedos a algún sitio que no debéis, luego dolería mucho el retirarlo. Es por eso que debéis siempre leer las instrucciones. Y como ya tenemos más o menos la marca y dónde debemos colocarlo, echaremos aquí
una, dos, tres gotas de superglue, lo colocaremos, lo sujetaremos y lo pegaremos con los dedos. Debéis estar así un poco tiempo porque pega en segundos. Y yo creo que ya bastará. Y sí, como podéis ver, ya está muy bien pegada. Y ya, cuando hayamos terminado de pegar pegaremos los otros imanes. Aquí están bien unidos, pero debéis aquí tener mucho cuidado, porque aunque no se vea, se distingue muy bien dónde está cada polo, el negativo y el positivo. Lo coloco aquí y se cae, pero lo colocamos del revés y ya, así queda bien unido. Debéis tener eso en cuenta a la hora de pegarlo. Y una vez ya lo tengamos al primero aquí bien sujeto, colocaremos aquí los imanes, apretaremos estos dos y quitaremos este y este para hacer aquí una marca con rotulador, que es el margen de donde irá el pegado el siguiente imán. Se hará así. Y una vez ya tengamos listo los imanes bien pegados, empezaremos aquí a colocar estos, que serán los que vayan aquí en estos trozos de cartón bien pegados. Y cuando ya tengamos listo las dimensiones de la pieza en cuestión para colocar, empezaríamos con el pintado, o si ustedes quieren podéis tomar las dimensiones de cuánto mide una de estas piezas de ancho para poder hacer así como si fuese una cajita, por así decirlo, y así hacer que le dé ese toque como de cápsula. Y eso sí, antes del toque de cápsula tenéis que hacer primero la cápsula y luego el pintado. Y después del pintado ya colocaríamos los imanes en esta pieza. Y aquí en esta parte, si ya habéis pintado de plateado lo que sería la pieza donde irán puestos los imanes, no pasa nada. Solo se coloca así y se echa un poco de termo pegado por el exterior o el interior, como vosotros veáis, pero tenéis que tener mucho cuidado para que así puedan encajar bien los imanes. Aquí si necesitáis ayuda o lo que sea, recomiendo que pidáis ayuda porque esto es un trabajo un poco complicado de hacer y no tenemos 6 brazos como Otto Octavius, sus brazos humanos y los 4 mecánicos. Una vez hayamos terminado la pieza, así es como quedaría, procederíamos a hacer el paso anterior, o sea, colocando aquí sus respectivos imanes, pero antes debéis aseguraros de que esta pieza de aquí esté 100% limpia y lisa, una de las dos, para poder colocarlo sin que se acabe inclinando o lo que sea. Y se haría así. Una vez acabado el proceso de pegado de las piezas de los imanes, procederíamos así a colocarnos lo que sería así el brazalete, y como pueden ver funciona perfectamente. Y además, si quieren después de ese paso, colocaríamos aquí lo que sería el imán e iríamos colocándonos así, con mucho cuidado, donde iría cada cartucho. Pero si estáis solos o lo que sea, podéis coger este cachejo de aquí, que es el que hemos utilizado para asegurar la separación, pero si sobra un poco más, se recorta y ya está. Y cuando lo tengamos listo, sacaremos esto y recortaremos más o menos lo que sería esta sección o por aquí. Eso ya vuestra propia elección. Y después de eso
lo pegaríamos aquí, pero antes asegurándonos de que encaje aquí bien sin que nos cause problema. Y una vez lo hayamos terminado, con la pieza recortada de aquí se acabaría pegando, pero si queréis que quede mejor, pues a la sección que habéis cortado la medís por la mitad y cortáis una pequeña sección para que quede un lado más largo que otro, para que encaje bien aquí, en esta pieza. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a que cortéis una pequeña sección para que pueda encajar aquí y que al pegarlo no cause ningún problema, porque igual si tenéis así el pulso mal o lo que sea, se os puede torcer así un poco y eso luego queda mal. Y una vez terminado el proceso mencionado antes, así es como quedaría. Aparte, si no pueden con un Bolivic, pueden usar un rotulador de este modelo, le sacan la punta y le hacen el proceso que previamente mencioné antes, porque sin esta punta y el resto del rotulador igual quedaría mejor. Pero yo he usado este Bolivic porque yo pienso que queda mejor y es más pequeño, por lo que así no quedaría excesivamente grande. Y después de eso nos colocaríamos el brazalete en la muñeca e iríamos pegando los cartuchos que hemos mencionado anteriormente. Y así es como iría quedando. Aparte, como podéis ver, el imán se sujeta así muy bien. Aparte, esta pequeña separación de aquí es para que podamos colocar esto aquí, para que así sea más fiel al de los cómics. Pero ahí no acaba todo, porque cuando tengamos listo todo, lo abriremos así un poquejo para que podamos meter aquí una de estas gomas elásticas y este efecto podemos hacerlo con una goma, cortarla por la mitad y luego ya depende de cómo tengamos la mano de larga en cuanto a brazalete y palma de la mano, porque aquí dibujaremos un círculo en el cartón pero nos lo colocaremos aquí. Y ya depende de cómo queráis hacerlo, en plan uno pequeño, uno grande, eso ya es cosa vuestra. Y así, después de dibujarlo y recortarlo, lo abriremos un poco por la mitad sin necesidad de partirlo en dos, para poder así meter la goma elástica que previamente pondremos para que nos podamos mover así libremente la mano. Y quedaría más o menos así. Aquí hay que tener en cuenta que he hecho aquí un pequeño agujerito para que podamos colocarle así la goma elástica. Pero cuando la tengamos ya esto bien sujeto y bien colocado aquí, antes de poner aquí un pedazo de goma eva previamente pintada con el mismo tamaño que el círculo, cogeremos así otra goma elástica y nos la colocaremos así en la mano para que al colocarlo así se quede en el centro exacto. Y así es como quedaría el lanzatelarañas de los cómics. Y aparte, aquí, para esto sirven los imanes, para poder quitar y colocar como si estuviéramos intercambiando los cartuchos de telaraña. Aparte, si no os convence el diseño de los cartuchos, podéis hacerlo un poco más fino, pero ya a vuestro propio gusto. Ahora, en breve, haremos el lanzatelarañas de El Amazing Spider-Man para los que les guste. Mira, aquí os dejo los materiales. Ahora procederemos a hacer el lanzatelarañas del traje de Spider-Man de Tom Holland, el que podemos ver por primera vez en Civil War. Primero empezaremos recortando la plantilla que previamente os habré dejado en el link de la descripción. Después de haberla recortado, la colocaremos en un trozo de cartón, como este que yo tengo aquí, y después de haber recortado el molde, nos aseguraremos y nos lo colocaremos así, para que nos quede
perfectamente simétrico. Y cuando lo tengamos listo, marcaremos aquí estas pequeñas líneas, que es donde irá el límite, así, o así, o así. Yo recomiendo que hagáis bastantes medidas para poder así que hacer que os encaje en toda la muñeca sin que os apriete. Y una vez recortado eso, cogemos un trozo de goma eva y con la plantilla previamente mencionada antes, la recortaremos y calcaremos las plantillas en la goma eva, así. Se colocarían así, como podéis ver, y si os sirve, os he dejado una imagen en el link de la descripción, aparte del de la plantilla, para que os sirva de guía. Y una vez hayamos terminado de recortarlo en la goma eva, recortaremos 2 trozos de cartón así, y con algún viejo rotulador que tengáis y que no sirva ya para nada o que ya esté apurado del todo, cortaremos un pequeño trozo a una medida más o menos de unos 3 centímetros, y una vez y cuando tengamos esto recortado, tomaremos así la medida y lo recortaremos para que una vez pegado nos encaje así. Cuando ya lo tengamos así bien colocado, bien alineado por todas partes, cogeremos un poco de pintura en spray y lo pintaré. Después de eso recortaremos otros trozos de goma eva que van a ir más o menos por así, y otro más o menos de este pequeño tamaño, que ya depende del tamaño que queráis darle, y lo colocaríamos aquí así. Y una vez lo tengamos listo, pintaremos un poco de pintura negra de spray como la que utilizaremos en esta pieza, pero con esta plantilla colocada aquí previamente, y marcaremos con un bolígrafo, un lapicero, un rotulador o lo que tengáis estas pequeñas partes, que es lo que se pintará. Y una vez terminado ese proceso, si no queréis que esto se coloque así, también podéis hacerlo de otra forma, y es que el material sobrante lo colocáis así y recortáis lo de arriba para poner un poco de cinta elástica. Eso ya como vosotros veáis, pero en cuanto a estas cosas es mejor, es un consejo mío, pues ya podéis hacer lo que queráis, es mejor que se pueda quitar y poner bien a que quede lo más detallado posible y no podamos quitárnoslo o tener que romperlo para poder quitárnoslo. Y una vez terminado el proceso, así como quedaría. Y hasta aquí ha llegado el final de los tutoriales. Aquí, como podéis ver, el lanzatelaraña clásico de los cómics ha quedado muy bien detallado. Además, este efecto de intercambio de cartuchos. Y este de aquí, de Tom Holland, el que utiliza en Civil War. De aquí, el cierre este. Sí, no es que quede muy bien, que digamos, pero es más práctico a la hora de abrir y cerrar. Después tenemos aquí el guante, que ya no tiene los detalles de la telaraña de los brazos de Spider-Man. Es porque vosotros tenéis vuestra libre elección y podéis hacer el de la versión que más os guste. Algunas de videojuegos, algunas de las películas, de series de televisión, de los cómics, a vuestra libre elección. Y aquí está la máscara. Y como podéis notar aquí, los detalles aquí de la telaraña en la cara no están muy bien terminados, pero porque debéis pedirle a algún amigo o un familiar que os lo haga, porque si no se va a complicar un poco. Y aparte pido perdón por subir un poco tarde este vídeo, pero es que he tenido que ausentarme un tiempo y no he podido grabar este vídeo en condiciones. Pero, y bueno, ya lo sabéis, si queréis más tutoriales de este estilo, podéis dejarme en la caja de comentarios
cuál es el próximo artefacto, guante o lo que sea de vuestro personaje favorito y dejádmelo en la cajita de comentarios. Y aparte, si queréis que suba más contenido de Spider-Man, de alguna otra versión de Spider-Man que vosotros queráis, apoyad muchísimo este vídeo y suscribiros activando la campanita de notificaciones para que os lleguen todas las notificaciones de este canal. Espero que os haya gustado. Yo soy Bricomaxer y espero que os haya gustado mucho este vídeo. ¡Adiós!